a nuestros grandes amigos de las redes. Se están sucediendo nuevos acontecimientos de naturaleza bélica, de discriminación racial, étnica, de discriminación de naturaleza económica y de naturaleza religiosa en un nuevo país de África como es Sudán. Y lo más triste que, siendo que esta fue una guerra que están en guerra civil desde el año 2023, pero que también aprovechando las circunstancias, vamos a hacer un poquito de historia, es una guerra que está viviendo un silencio frente a la comunidad internacional. Y no entendemos cómo, desde el punto de vista geopolítico y además desde la perspectiva religiosa, las grandes naciones industrializadas y desarrolladas del mundo, conjuntamente con los organismos internacionales, y que nada pueden hacer, no es mucho lo que pueden hacer también los organismos internacionales y Estados Unidos, la Unión Europea, no hayan tomado una decisión que esté articulada conforme al bienestar de este pueblo que está ubicado en África, en las fronteras con Egipto y también con los Emiratos Árabes Unidos, esté viviendo un desastre de genocidio humano. Está viviendo delitos de lesa humanidad, se están ejecutando eh, crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, persecuciones forzadas, ataques hacia los niños y hacia las mujeres, al extremo de que las mujeres se han visto casi en la obligación de también construir ellas mismas un ejército para poderse defender frente a los ataques de movimientos organizados que se han sucedido en Sudán junto con las Fuerzas Armadas eh, sudanes legales, pero también hay unos movimientos de acciones rápidas, como se les llama, que también ejecutan porque que son quizás los más sanguinarios o los carniceros en medio de esta crisis civil que está viviendo el pueblo sudanés. De manera pues que no queremos dejar de saber como desconocido de nuestra parte esta función, sobre todo yo, María Elena Cabrera Armas, que me he dedicado en los últimos tiempos pues, a hacer análisis geopolíticos y acompañada en los controles por Eliana Bravo. Buenas tardes nuevamente, espero que nos sintamos bien. Tenemos que partir de la idea de cómo empezó esta guerra. Sudán es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de estar bañada por el Mar Rojo y estar surcada por el río Nilo en sus tierras. Es decir, que eso le proporciona que tenga también una buena agricultura y una buena ganadería porque tiene buenas irrigaciones, pero también es productora de petróleo, oro, plata, tungsteno, hierro y zinc. Y el petróleo fundamentalmente comenzó su explotación eh, en el año, a partir de 1999, entre el 1999 y 2000, fue cuando comenzaron las grandes explotaciones de petróleo en esta región. Tiene a lo interno una larga historia de conflictos
tanto conflictos militares como conflictos internos de naturalezas grupales, y tiene lo más perverso, una desigualdad interna social por una mala distribución de los recursos nacionales, porque siendo un país minero, productor de petróleo, de oro, de plata y de otros minerales, que de paso tiene buenas empresas tanto en el del gobierno como transnacionales que hacen explotaciones, es un país que desde que a lo largo de su historia ha vivido en una situación de pobreza. Y por supuesto también hay una corrupción muy grande de las élites sociales, fundamentalmente de los militares. Esta situación no podemos desvincularla desde el año 1989, cuando el general Omar Bashir da un golpe de Estado en Sudán y mantuvo una dictadura de 3 décadas. Se le siguió juicio incluso ante la Corte Penal Internacional y se caracterizó en su gobierno por la corrupción, sobre todo durante su mandato, porque se asignó 9.000 millones de dólares para sus pagos personales siendo gobernante. Pero independientemente de estas acciones de corrupción, era un gobernante que se dedicaba a la persecución de sus enemigos o lo que él consideraba enemigo, a la persecución a la sociedad civil. Había limitaciones de las mujeres en su forma de vestirse, les tenía limitaciones de acciones dentro de la sociedad a toda la comunidad. Fue muy triste lo que sucedió en la Corte Penal Internacional, a pesar de que lo someten a juicio cuando le dan el golpe de Estado, porque a él también lo tumban. Y a partir de ese mandato de, de Al-Bashir, Sudán se vio sumergido en una nueva guerra que después de 3 décadas, como explicamos, comenzó una guerra civil sudanesa. Una de las guerras quizás más largas, porque tiene 3 décadas, mortíferas de África, con 2 millones de víctimas mortales y una duración de 22 años. Esta guerra tuvo como consecuencia, a su vez, cuando comienza la guerra civil, que Sudán del Sur prácticamente se divide a Sudán completamente y Sudán del Sur en el año 2011 asume su independencia. Ahora, ¿qué fue lo que realmente en ese momento histórico en que tumban al-Bashir generó el conflicto? Fundamentalmente fue el final de los subsidios, es decir, la Junta Militar de Gobierno eliminó el subsidio para la agricultura, fundamentalmente para la producción de trigo, porque Sudán se caracteriza porque es un buen productor de trigo, y para ese momento estaba produciendo 168.000 toneladas de trigo que las exportaba hacia otras naciones. Pero a su vez es un gran productor desde la perspectiva agrícola de granos y también en la ganadería. A su vez le eliminó los subsidios al pueblo sudanés del combustible, que fue lo que hizo realmente que estallara la revolución en los días previos entre los días 2018, 2019, para darle fin a los casi 30 años de gobierno que había tenido el gobierno de Al-Bashir. El problema realmente proviene porque hay una división en el ejército. Hay prácticamente, según que en mi criterio no es así, 2 ejércitos. Hay un ejército legal, oficial, eh,
reconocido en principio por el propio al-Bashir cuando estaba gobernando durante esas 3 décadas, pero al-Bashir tuvo la particularidad que, dudando de los militares, creó un movimiento paralelo a las Fuerzas Armadas que se llamaban Fuerzas de Acción Rápida, y eran los que se dedicaban a hacer el trabajo sucio del gobernante y dictador al-Bashir durante todo el tiempo que duró la dictadura, que fue aproximadamente 3 décadas. Las milicias, estos estaban constituidas como milicias, pero realmente estas fuerzas de acción rápida estaban constituidas por gente que no tenía ningún tipo de formación militar. Eran gente de, de los bajos estratos sociales. Eran gente que no tenían ni siquiera una educación suficiente en el ámbito escolar e incluso en el ámbito de su formación universitaria o de primaria. Es decir, que Al-Bashir se valió de rescatar eh, las, las peores personas de una sociedad para constituir esas milicias que en el fondo iban a competir con las Fuerzas Armadas legales de Sudán. Y eso lo hizo con esa proporción, con esa institución de tener espías y contraespías contra las Fuerzas Armadas legales, pero a su vez de tener espías y contraespías con estas fuerzas subversivas, tanto de la sociedad civil, de la población común, como también de los demás sectores de la oposición. En el 2016, estas milicias conocidas como Fuerzas de Respuesta Rápida o RSF se hacen famosas específicamente porque en la región de Darfur se realizan una serie de limpiezas étnicas contra todo aquel que no fuera árabe. Este proceso acabó con la vida de más de 300.000 personas masacradas por las fuerzas de respuesta rápida que actuaron como unos auténticos verdugos. Se metían en las casas de los civiles, que incendiaban las casas de los civiles, violaban a las mujeres de cualquier forma, perseguían a los hombres, masacraban a los hombres, los trituraban y prendieron una sociedad, principalmente la capital Darfur, casi que en candela. En este 2016, estas fuerzas también de respuestas rápidas, como milicias, de, se apropiaron de minas, de varias minas de oro en el país, que estaban y a su vez reclutando mucha gente para aumentar el número de personas que serían miembros, porque ya ese grupo de fuerzas de acción rápidos, ellos mismos se estaban sintiendo en la sociedad como que si fueran un ejército que estaba superior al ejército legal. Estas fuerzas de acción rápidas actuaron en principio a favor del gobierno de Sudán, pero una vez que se dan cuenta que ellas pueden tener poder político en la sociedad, son utilizadas por el gobernante al-Bashir como una especie del grupo Wagner. Yo no sé si recuerdan ustedes ese movimiento Wagner que tuvo mayor fuerza y mayor participación fue en Rusia a partir del comienzo de de la guerra con Ucrania, donde en el 2022, donde utilizó estos movimientos subversivos por encima de las Fuerzas Armadas de Rusia para atacar a Ucrania. E incluso ese grupo también intentó darle un golpe de Estado a Putin, que se pudo defender y no lo tumbaron porque hubo acciones rápidas. Este dictador al-Bashir
por supuesto lo destituyen, le dan también un golpe de Estado en el año de 2018-19. En esa época en que le dan el golpe de Estado, había muchísimos reclamos sociales, se habían sucedido ya los hechos drásticos que habían conmovido la sociedad. Las Naciones Unidas tienen suficiente información de los acontecimientos y del número de muertes y las causas que llevaron a esa realidad, que fue que se constituyó entonces cuando tumban al general Al-Bashir del poder. Se constituye como una especie de junta de transición de gobierno que objetivamente era un consejo militar transitorio que, cuya verdad fue de ese consejo militar transitorio es que objetivamente fue una junta militar. Como el plan en principio era buscarle una solución al problema que se estaba viviendo en Sudán, porque independientemente de todos los hechos de mortandad, de hambruna, de sufrimiento, de desplazados sociales, porque es una sociedad que tiene más de 12 millones de desplazados sociales, muchos se han ido para Egipto, otros se han ido para Chad, otros se han ido para Etiopía, y otros están en el propio Sudán, en lugares donde sea posible, en situaciones de protección, porque realmente no pueden vivir ni en sus propias provincias, ni en sus propias casas, además que está totalmente destruida el país, han acabado con las casas, han acabado con los edificios, y los han incendiado. Esta junta militar a su vez se constituye un gobierno que se denominó Gobierno Ciudadano de Sudán y estuvo integrado por 11 miembros, 5 civiles, destacadas personalidades de honorabilidad política sudanés, conjuntamente con 5 militares. Y una vez escogido estas 10 personas, militares y civiles, entre ellos escogieron a una persona que fuera totalmente neutral para que integrara ese Consejo Ciudadano, cuya finalidad de ese movimiento, después que habían tumbado al Bashir, era la reconstrucción del país y a su vez la construcción de la democracia. El pueblo reclamaba, la sociedad civil reclamaba en los años 2022. Realmente este experimento político, desde el punto de vista o desde la perspectiva civil y militar, no funcionó. Y en el año 2021, los militares vuelven a dar otro golpe de Estado con el general Albert Fattah al-Burhan como líder de ese movimiento. Y a pesar de que se pensaba que a través de él se podía también buscar acercamientos para estabilizar el país y para que volviera a un estado de normalidad, para que se le siguiera los juicios que tenía que seguírseles para acabar con la impunidad que había en el orden propiamente militar y sobre todo en el orden de las fuerzas de acción rápida, porque no son gente preparada militarmente, tampoco se le puede decir que son unas acciones subversivas o rebeldes o guerrilleros que pretenden la toma del poder para el bienestar de la sociedad, sino que pretenden la toma del poder para convertirse después en unos esquiroles del gobierno, auspiciados por otros movimientos políticos exteriores, externos y por otras naciones del mundo árabe que lo vamos a explicar. Estos militares en el poder, como en todas las épocas, tenemos que estar claro que a la mayoría de los militares les gusta el poder y les gusta ejercer las dictaduras. Y sobre todo si han sobrevivido en circunstancias de dictaduras permanentes que no han tenido ninguna experiencia de conocimientos del derecho público, de las libertades públicas y de lo que es la democracia. Había un pueblo totalmente descontento que suplicaba y quería en reclamos sociales y en manifestaciones sociales una democracia. Había unas minorías étnicas, religiosas,
apartadas de la vida política, que no tenían nada que ver con la vida política, pero también entendían que había que buscar los mecanismos para que se estableciera en la sociedad un sistema democrático en el que se reconocieran los derechos de los ciudadanos y se pudiera vivir con más estado de seguridad, porque están viviendo prácticamente un estado de naturaleza, porque ningún ciudadano en Sudán tiene garantía de la vida ni tampoco tiene garantía de sus bienes. Y a su vez, este grupo, tanto de sudaneses como de otras personas, porque se convirtió en una situación de genocidio étnico y de genocidio religioso, también causaban muchísimos problemas al gobierno porque le hacían reclamaciones y peticiones al gobierno para poder buscar eh, la estabilidad que querían como nación. Y esto fue lo que permitió, a su vez, este conflicto, que se dividiera Sudán y se creara Sudán del Sur. Que no por estar dividida Sudán del Sur, no deja de tener también los conflictos que se están viviendo. Estas fuerzas de acción rápida, conocidas también como las milicias, durante el gobierno de Al-Bashir, el dictador que duró casi 3 décadas en el gobierno, se caracterizó porque las utilizaba para prestar apoyo militar en lugares fuera de Sudán, como por ejemplo en Libia y como por ejemplo en Yemen, en Yemen, porque la fue preparando militarmente, le fue facilitando los armamentos que se que requerían para que se sintieran como fuerzas armadas. Ellos se sintieron a su vez rivalizados con el propio ejército sudanés, el ejército legal. Ahora, ¿cuál fue realmente el problema? Estas fuerzas de acción rápida fueron creciendo tanto que comenzaron a rivalizar con el gobierno de Sudán, y a su vez temeroso, el gobierno, el ejército legal de Sudán, temeroso porque cada día iban alcanzando más poder, a su vez iban ejerciendo acciones para tomar muchachos jóvenes en operaciones sociales e incorporarlos por la vía contraria a su propia voluntad en esas fuerzas de acción rápida. Y el gobierno, cuando se da cuenta de la situación de gravedad, que quiso tomar gestiones para darle, como para eliminar el proyecto, se da cuenta de que incluso quiso buscar el diálogo para anexarlas incluso al ejército legal. Esto permitió que Mohamed Hamdat Dagalo, conocido como el comandante Emily o Medit, también le dicen, de las fuerzas de acción rápida, se rebelaron. No permitieron ningún acuerdo con el gobierno, con el gobierno, y comenzaron a desplegarse por todo el país, por todo Sudán, incluida la capital, llegando hasta Jartum, y allá en la capital tomaron el aeropuerto, eh, tomaron las telefonías públicas, tomaron las televisoras nacionales públicas, combatieron en el Palacio Presidencial y tomaron el Palacio Presidencial, y por supuesto tomaron otros puntos estratégicos de Jartum. Participaron en un genocidio en Darfur, donde hubo más de 300.000 personas que murieron. Esto generó que el gobierno oficial usó su fuerza legal, sus fuerzas militares legales a, aéreas, fundamentalmente para atacar a los rebeldes de las fuerzas de acción rápida, pero cuando se dan cuenta, ya las fuerzas de acción rápida tenían solamente en un grupo constituido de más de 100.000 personas, es decir, que estaban casi al mismo nivel del ejército legal sudanés
que tendría aproximadamente 200.000 personas en todo el país. Esto también se dan cuenta que las fuerzas de acción rápida están recibiendo apoyo de otras naciones, están recibiendo apoyo no solamente económico, sino que están facilitándole también armas, material de artillería y sobre todo drones. Ahora, ¿qué es lo que ahora uno se encuentra que está la situación todavía mucho más perversa todavía, porque es una sociedad donde, como dijimos, tiene ya más de 12 millones de personas que han emigrado hacia otros lugares, más refugiados en otros lugares de más tranquilidad, pero viviendo en situaciones de absoluta pobreza, a pesar de que Sudán es un país que tiene 50 millones de habitantes, pero es tanta su situación de pobreza en este momento histórico que según las Naciones Unidas se considera que puede haber una hambruna o ya están en una situación de hambruna donde más de 20 millones de personas no tendrían recursos para comer. Ahí es donde está el reclamo ante la comunidad internacional, que si le pone interés, como le ha puesto, por ejemplo, Europa y los Estados Unidos, al conflicto de Rusia con respecto a la invasión que hizo en el 2022 Putin contra Ucrania, y cómo también los Estados Unidos, conjuntamente con otros países de la Unión Europea, dieron apoyo y participación para que la situación bélica que se había presentado con la invasión del grupo Hamas, que es un grupo terrorista contra el pueblo hebreo, hubo bastante apoyo de naturaleza militar, de naturaleza económica, ayuda humanitaria hacia el pueblo de palestino en Hamas, que es totalmente distinto a la organización de Hamas, específicamente al pueblo de Gaza, a la franja de Gaza, donde le facilitaban grandes recursos de alimentos, de medicinas y de aguas, de bebidas que estuvieran totalmente garantizadas de no producir ningún tipo de enfermedades para las personas. Y sin embargo, a pesar de todos esos apoyos que sí hizo la comunidad internacional, y que en cambio incluso vimos que las Naciones Unidas no fue tan efectiva en ese conflicto de Ucrania, como tampoco fue tan efectiva con respecto a, al conflicto de Hamas con Israel. Hemos visto y se ha apreciado en esta última semana fundamentalmente, o en las 2 semanas, cómo Sudán está olvidada del mundo, está olvidada de la comunidad internacional, está olvidada de los opinadores internacionales y está olvidada también de los periodistas internacionales, con algunas excepciones de algunos medios de comunicación internacional como el New York Times, que han hecho algunas transmisiones de algunas informaciones, Noticias 24 francesas, Deutsche Welle, que ha pasado también bastantes informaciones, y algunos relatos históricos de expertos en los cuales hemos permitido de usar sus conocimientos para poder transmitir la naturaleza de injusticia en la que se está viviendo actualmente el pueblo de Sudán. Sucede entonces que el enfrentamiento ha llegado a unos niveles tan crueles, tan desastrosos y tan violatorios a los derechos fundamentales de las personas, incluso contemplados en el Estatuto de Roma, como son los delitos de lesa humanidad, genocidio y de guerra, que son objeto de seguirle acusaciones ante la Fiscalía Penal Internacional, y que la Fiscalía también podría actuar de oficio en medio de esa realidad que se está viviendo, porque es mucha la matazón de personas ingenuas, civiles fundamentalmente, y mujeres y niños fundamentalmente en el pueblo de Sudán, que debería de tomarse una acción de naturaleza penal. Sin embargo, las fuerzas de acción rápida tomaron
como saben, que específicamente allá en ese continente, Egipto le está dando apoyo al ejército sudanés, al ejército legal sudanés. Estas fuerzas de acción rápida tomaron como prisioneros a varios miembros de las fuerzas especiales de Egipto como para enfrentar a Egipto y para que Egipto a su vez se repliegue con respecto al apoyo que le está dando a las Fuerzas Armadas sudanesas. Por otra parte, ha sido muy destacado en la opinión pública internacional en esta semana de los opinadores fundamentalmente, donde dicen que detrás de este conflicto de apoyos a las fuerzas de acción rápida que fueron creadas por la dictadura de 3 décadas de Omar al-Bashir con la finalidad de contrarrestar el ejército legal y al pueblo sudanés, reciben apoyo de los Emiratos Árabes Unidos tanto en un despliegue militar, tanto de artillería como de drones, que fue lo que permitió que ejercieran las acciones tan genocidas en algunas provincias importantes y fundamentalmente en la capital de Darfur de Sudán. Se sabe también que Rusia, el Kremlin, también le está dando apoyo a las fuerzas de acción rápida. También China le está dando apoyo a la fuerza de acción rápida porque se ha determinado que los drones que están utilizando la fuerza de acción rápida o las RSF son con drones que se los facilita mediante una triangulación de paso, porque China quiere aparecer ante la comunidad internacional como que si no está dándole importancia a ese conflicto, pero que detrás de eso hay una triangulación porque China le manda el armamento a los Emiratos Árabes Unidos y los Emiratos Árabes Unidos se lo transmite después en físico, se los da a las fuerzas de acción rápida. El líder de las fuerzas de acción rápida, se sabe ya también que estuvo de visita en Rusia en el año 2018 y por supuesto, como Putin siempre se ha caracterizado por ser un personaje en la comunidad internacional divisionista, pues se alió con este movimiento, independientemente que también estaba aliado con el dictador Omar Bashir, que fue el que creó en el año 1989 este movimiento de acción rápida para utilizarlo directamente contra la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que hacen ellos? Son los que van y atacan a la sociedad, no aparece el ejército, pero son movimientos apoyados económicamente por el gobierno que a la hora de tú reclamar, el ciudadano común no tiene cómo reclamar porque no aparece objetivamente el gobierno, sino otros movimientos clandestinos que sí lo están haciendo, como es en este caso las fuerzas de acción rápidas. Y también hay algunos otros aliados que podrían ser Eritrea. En el caso de Egipto, que está apoyando al ejército sudanés, se piensa que el ejército de Egipto está bombardeando a las fuerzas de acción rápida con apoyo militar desde el ejército de Egipto y Etiopía tiene una participación muy importante en este momento porque de paso Etiopía tiene zonas que están en disputa con Egipto y que todavía no están totalmente definidas desde una perspectiva de mapa o geográficamente, porque Etiopía está construyendo una represa en su territorio que van a ser bañadas por el río Nilo. A Egipto le preocupa precisamente la construcción de esta represa así como también le preocupa la construcción de esta represa a todo el pueblo sudanés, aun cuando considero
que es sumamente importante la represa porque eso es lo que va a permitir el desarrollo también hídrico, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la ganadería y el desarrollo de otros rubros de la economía. Hemos visto esta realidad, como decíamos antes. Es importante aclarar que a Omar al-Bashir, como dijimos antes, cuando lo destituyen después de 3 décadas, a él le siguen un juicio tanto en Sudán como ante la Corte Penal Internacional. Y lo acusan, hubo muchos reclamos por las ONGs de Sudán y por organismos y universidades de Sudán que reclamaron de que la forma, y se acusó, la acusación y la condena que recibió fue de 2 años, muy poca en una persona de 75 años de edad para el momento. Pero lo perverso fue que la acusación fue por, por robo público, fundamentalmente. Se dice que se le encontraron edificios y apartamentos enteros llenos de dólares, llenos de euros, de euros que se requería, que la gente se quedó sorprendida cuando en el proceso de investigación que se estaba haciendo se encuentran con esas cantidades que, de euros, de dólares y de otras monedas y de barras de oro, de oro que, que demostraban que había un proceso de corrupción, pero para las ONG decían que ese proceso por corrupción no podía ser superior al proceso jurídico político y de naturaleza dentro de conformidad con los estatutos de la Corte Penal Internacional, donde se establece lo que son los delitos de genocidio, los delitos de guerra y los delitos de lesa humanidad. Esa era lo que realmente quería los diversos organismos de naturaleza civil, ONG, incluso universidades, que se convirtieron en acusadores. Y hubo, en el juicio se determina que, de investigación, que efectivamente existieron los edificios cargados de dinero, porque el propio Omar al-Bashir también declaró que sí era cierto que existían esos edificios cargados de dinero. Hemos de explicar también que Sudán es una sociedad que está al norte de Egipto, por el oeste está Libia y la República de Chad, tiene la República Centroafricana al suroeste, Sudán del Sur está al sur, Eritrea está en el este y tiene unas costas, todas sus costas están constituidas por el Mar Rojo. Es una población que desde el 2024, por los últimos censos que se hicieron, tiene 50 millones de habitantes, de los cuales 12 millones de habitantes están en situación de huida del país por la persecución a la que han sido sometidas y por las muertes a las que han sido, se han desatado. Y a su vez hay 20 millones de habitantes que están en situación de hambre y de hambruna. Actualmente en la capital de Sudán, específicamente Al-Fatir, hubo un acontecimiento sumamente deprimente que fue eh, documentado por redes internacionales presididas por la Universidad de Yale en los Estados Unidos, donde ella demuestra específicamente cómo un hospital en la ciudad de Al-Fatir fue tomada por las fuerzas de acción rápida y en ese ejército irregular
paralelo que fue creado en el año de 1989, con fines de control social, entró al hospital y mató más de 460 pacientes. Es entre los acompañantes, entre los enfermeras, entre los médicos de la maternidad, según los relatos de la Organización Mundial de la Salud. Y este es un conflicto que se viene suscitando desde abril de 2023, donde Sudán, específicamente en su capital, donde vive y donde más se ha enfrentado y se ha suscitado el conflicto que ha dejado cientos de muertos en esos hospitales y clínicas. Además, es preciso también aclarar que prácticamente todo el país está destruido, los hospitales están destruidos, las clínicas están destruidas, hasta las iglesias las han destruido, han perseguido a los cristianos. También están destruidas las mezquitas, porque esto, por eso decía, no es propiamente en mi concepto un problema religioso, porque si fuera así, esas fuerzas de acción rápida no van a destruir a las mezquitas si ellos realmente profesaran la religión musulmana. Son un grupo de criminales que es distinto, aliados y vestidos de militar, porque originariamente fueron creados con ese objetivo, con la finalidad de establecer un control social en la sociedad, pero también bajo la figura de una dictadura. Se han registrado hasta el momento 185 ataques por las fuerzas de respuesta rápida. En la red sanitaria hay más de 1.200 muertos y todos los pacientes y trabajadores de la salud deben estar de conformidad con las normas humanitarias, totalmente protegidos, y sin embargo, este es un momento donde en la ciudad de Sudán, su capital y otras más importantes capitales, no ha sido posible lograrlo. De manera pues que estos han cometido ejecuciones militares, violaciones, mutilaciones, desplazamientos forzados, ejecuciones sumarias y violaciones de influyentes de los niños. Pero es también importante aclarar que estas fuerzas de acción rápida se han apoyado, se han apropiado de las minas de oro, porque es uno de los países mayor productor de oro. Y esas minas de oro están casi que en las fronteras, también colindan en la frontera con los Emiratos Árabes Unidos. Y ese oro que extraen, que se extrae bien por vía legal o bien por vía ilegal, es, se vende a los Emiratos Árabes, se comercializa hacia los Emiratos Árabes, y a través de ese oro es que financian a las fuerzas de acción rápida. Y los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países en el oriente, de los países árabes, que más está preparado para la producción de barras de oro, y después a su vez mandan ese oro para Dubái, donde están las grandes empresas productoras de las grandes joyas, es donde más joyerías hay, se producen muchísimas joyas sumamente costosas que se está haciendo a costa del pueblo sudanés. Pero lo más perverso todavía es que, así como las fuerzas de acción rápida se están beneficiando a través de los Emiratos Árabes por el contrabando de oro que ellos mismos explotan, porque obligan las fuerzas de acción rápida al pueblo que extrae oro de manera tradicional, de manera pueblerina, se lo quitan, se lo expropian y lo mandan para, para los Emiratos Árabes. Pero también es un país petrolero, y desde el año 1999, que fue cuando comenzó la explotación de petróleo, el gobierno, junto con esas empresas petroleras, fundamentalmente hay una empresa petrolera de origen sueco que se llama eh, esta empresa Lundin Energy.
que se prestó con el gobierno para cometer los hechos de genocidio y que se prestó con el gobierno para sacar a todo el pueblo, a pueblos de algunas regiones donde se podía explotar petróleo y se podía producir petróleo, pero que era una región profundamente agrícola y profundamente ganadera, y sin ningún tipo de, de pago a todos esos ciudadanos sudaneses por sus propiedades, por las confiscaciones, y esas empresas petroleras se prestaron para esa realidad, sacaron a todo ese pueblo que tuvo que emigrar para Egipto también, tuvo que emigrar para Chad totalmente pobre, porque el propio gobierno en ese momento entró con la Fuerza de Acción Rápida y quemó las casas para que se establecieran las empresas transnacionales eh, de explotación petrolera, como por ejemplo la Lundin Energy y también la empresa canadiense Talisman. En el caso de la Lundin Energy es importante porque por lo menos el gobierno sueco le siguió juicio a esa junta directiva en su nación por delitos de genocidio y por haber apoyado y ser cómplice de los delitos de genocidio contra el pueblo sudanés. De manera pues, señores, que a partir de hoy vamos a dedicarle un tiempo estratégico a este conflicto en Sudán, porque considero necesario desde el punto de vista humano que sea conocido también por nosotros desde Venezuela que se está sucediendo un genocidio y que lo que yo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. La Corte Penal Internacional, que tiene sus orígenes en los juicios de genocidio de la Segunda Guerra Mundial de Nuremberg, que duró 20 años de discusión en Roma para construir el estatuto y para después construir el Tribunal Penal Internacional, ha perdido ante la comunidad internacional prácticamente su función de ser, porque ella no tiene por qué actuar esperando acusaciones de las organizaciones civiles o de otras organizaciones de los hechos que se están sucediendo. Ella también puede actuar de oficio, porque el propio Estatuto de Roma lo contempla. Ella también puede personarse en el lugar de los acontecimientos en pleno momento, haciendo una inspección de naturaleza judicial que se demuestre, que vean cómo está la sangre regada por la arena de los pueblos de Sudán, por las muertes que han ocasionado, cómo han mutilado a las personas, cómo les han cortado la cabeza a las personas simplemente por capricho y a su vez también cómo las han fusilado en público, en plazas públicas o en cualquier lugar público, como también les han incendiado las casas. Y además 20 millones de personas de Sudán están en una situación de hambruna, que es lo que se denomina cuando una situación de naturaleza sostenida y permanente se está ejecutando en un país, se está cometiendo delito de genocidio y de lesa humanidad. Bueno, mis queridos contertulios, espero les haya gustado este trabajo y a partir de hoy seremos voceros del pueblo sudanés para que se constituya en la comunidad internacional o fundamentalmente en el hemisferio de África, una organización a los fines de darle frente a esta realidad sociopolítica que está desmantelando un país. Muchas gracias a todos.